¿Qué es esto del Open Hardware? Que yo cuando lo leí también me llamó mucho la atención, porque claro, normalmente la gente suele conocer, ¿no?, el open source, ¿no?, que es más a Mm, nivel de software, pero mm. a nivel de hardware, por lo que parece ser, también hay este open hardware, ¿no? ¿Qué es esto del Sí, open hardware y por qué es importante? bueno, espera, que te voy a aburrir con esta. Sí, no, mira, de entrada quiero dejar claro una cosa, porque la gente se lleva mucho equívoco. El Open Hardware no lo inventamos nosotros, es un concepto que ya estaba circulando, ¿no? De hecho, la gente que inventó el free software, en este caso Stallman, decía que era eso del free hardware, que eso no tenía sentido. Pero ya había gente que estaba en la comunidad de, por ejemplo, de radioaficionados, que compartían circuitos de diseños de radio, pues gente que hacía mucho las cosas ellos a mano y demás, y que una licencia que se llama la licencia Tapper, eh, que se escribe TAPR, y, y casi en paralelo pues surgió también la licencia, sobre las licencias Creative Commons y otra serie de cosas que sirven para licenciar otras cosas que no son el software, de una forma abierta. Eh, la ley de copyright establece que básicamente cuando tú pones algo por escrito, el momento que lo pones por escrito ya está protegido por copyright. No hace falta que lo registres en ningún sitio. Entonces hace falta crear licencias para hacer lo contrario, para decir, bueno, pues que yo, vale, he escrito esto, pero quiero desprotegerlo, o quiero protegerlo solo con mi nombre, pero no quiero que la gente tenga que pagarme nada por ello, quiero poder compartirlo con la gente que lo va a emplear para educación, pero que no lo va a vender, con el caso, ¿no? Entonces Creative Commons crea un marco legislativo alrededor de eso, bueno, legislativo no porque no es una ley, pero crea un marco legal que se puede utilizar en un juicio, y al final del día es lo que importa, ¿no? Que tú digas, no, pues yo he protegido esto bajo esta licencia legal, es un contrato de cara a cualquier persona, tú has empleado mi material, es tu responsabilidad leerte el contrato, si no lo has hecho, pues ahora me tienes que pagar, por poner el caso, ¿no? O tienes que pagar una multa por tal. Y claro, cuando llegas al mundo del hardware dicen, bueno, pues, ¿y ahora qué pasa aquí? ¿Cuáles son los problemas del hardware, ¿no? Claro, cuando nosotros llegamos al mundo del hardware, lo que nos dimos cuenta es que en ese momento los ficheros de hardware, además de que eran dibujos, ¿no? El esquemático es un dibujo, el fichero para que es un dibujo. El, el fichero en sí estaba escrito en modo texto plano. Hasta ese momento, los ficheros de hardware eran binarios, pero pasaban a ser texto plano y eran legibles. Imposible de entender, pero legibles. Entonces, es como el G-code. El G-code de las impresoras Sí. 3D es legible. Otra cosa es que ponte a Sí, que pensar tú tú, lo la puedas cabeza de leer y la impresora que digas. se va a mover y va a Sí. destruir plástico y tal. Es el clásico ejemplo de un diseño por capas que tenemos en ingeniería, ¿no? Haces una capa y haces una interfaz de la capa que oculte la complejidad de la capa y tú solo ves la API con las funciones. Pues aquí era lo mismo, ¿no? Y dijimos, bueno, pues tenemos los ficheros de texto, se podrá licenciar como si fueran una poesía, una canción, un texto, ¿no? Que se puede licenciar bajo Creative Commons, que es lo que hicimos en Arduino. Y entonces en ese mismo momento empezó un debate internacional, a nivel internacional, de gente que estaba trabajando con esto, y a través de Internet empezamos a discutir cómo podíamos licenciar los objetos físicos, y el CERN intervino y propuso, bueno, pagó un abogado que nos ayudó a crear lo que serían las 4 libertades del hardware, Mira. igual que las libertades del software, pues el derecho a copiar, bueno, acceso a los ficheros de diseño, ese tipo de cosas, ¿no? Y se creó la licencia de hardware libre del CERN, que es la licencia que está admitida como la licencia, se entiende que es el Open Source Hardware, ¿no? Es muy confuso porque se llama hardware libre, pero realmente es hardware abierto. Es, Sí, es hardware de fuentes que no es lo abiertas. mismo, exacto, sí. Ajá. Porque el gran problema que hay es el mundo del disclaimer, ¿no? En el software libre está el disclaimer que dice, haz lo que quieras, es tu responsabilidad. Pero en el mundo de lo físico es muy difícil decir que esta taza, por ejemplo, que me dio en un colegio en Zaragoza, es muy difícil decir que esa taza que fabrica alguien puede estar libre de cualquier tipo de responsabilidad. El que la fabrica tiene una responsabilidad, porque la pone en un circuito de marco legal, que es el circuito de los objetos físicos, donde hay una responsabilidad sobre lo que se fabrica. Entonces, en concreto, si haces un hardware, tiene que respetar normativa radioeléctrica. No puede emitir interferencias, no puede emitir fuera de las ondas establecidas, o no puede calentarse y quemarle a alguien en la mano, ¿no? Ese tipo de cosas que tiene que hacer un circuito electrónico. Entonces, pues bueno, pues se estableció una licencia sobre el fichero de diseño y el proceso de fabricación. Y eso que se comparte. Y claro, con esto
que comentas, o sea, a mí me da la sensación de que es algo como un poco vacío legal al inicio, ¿no? O sea, esto en su momento no existía como tal, ¿no? Lo del Open Hardware como tal. Hombre, existían alternativas, pero no para un público en general. La gente, como digo, existía dentro del mundo del radioaficionado. Ujú. Entonces la gente esto no se lo planteaba. Pero de pronto aparece en el universo de la gente que hace impresión en 3D, por ejemplo. Que de pronto puede licenciar sus diseños y para compartirlos con la gente. Aparece en las placas electrónicas, aparece en inventos que hay por toda la red para temas de cultivos, irrigación, ¿no? Sí. Toda una serie de cosas que antes sencillamente no sabías en qué marco estaba. La gente decía, te lo comparto porque, bueno, quiero ser buena gente, pero no había un marco legal que estableciera Claro, unas sí. pautas que te permita también decir, hey, alguien me lo está copiando, pero no para una buena causa, lo está empleando para hacer armas, por ejemplo. Claro, siempre tiene que haber un marco legal, ¿no? Que haya un algo, ¿no? Que te proteja como tal, ¿no? Por así decirlo. Que te proteja que impida que la gente lo emplee fuera de tu propio marco ético. Claro, ¿Sabes que hay también. licencias de hardware que establecen, no, esta licencia de hardware antimilitarista, que dices, bueno, puedes emplear o de Sí, software, claro. perdón, puedes emplear mi software mientras no lo emplees para una operación militar. Mm, Ahora, seamos serios, ¿quién va luego a ir a decir a los militares, estás empleando mi software y Sí, estás... claro. Es muy difícil hacer eso, pero bueno, tú Mm, creas el precedente legal, creas el contrato y dices no. Y si luego se da una circunstancia en la sociedad en la que tú puedas ir a defenderlo, pues así lo defiendes.